Amazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Jan Topic fue el último en confirmar su precandidatura presidencial de la mano de Suma para los comicios de 2025. Sin embargo, hasta finales de agosto se conocerán si surge alianzas para unificar las candidaturas. Fue pasado de las 6 de la tarde de este sábado 17 de agosto y a través de una sesión de Zoom, que finalmente se confirmó al empresario Jan Topic como el candidato presidencial de Suma junto a María Cristina Calderón Saá Jaramillo. La candidatura de Topic llega tras varias negociaciones, además de la dimisión de Pedro Freile, como se adelantaba en las redes sociales de la principal figura de la plataforma política Transforma. Topic entra nuevamente al tablero electoral tan solo 2 meses después de haber asegurado que no correría por los comicios del 2025. Otro partido político que definió sus candidatos dentro de este proceso de democracia interna fue el movimiento Creando Oportunidades del expresidente Guillermo Lasso, que oficializó al exgobernador Francesco Tabaqui y a la quiteña y exlegisladora Blanca Sacancela como binomio presidencial. Por su parte, Unidad Popular también definió su dupla conformada por Jorge Escala y Pacha Terán, que podrían no llegar a inscribirse por formar parte de la mesa de diálogos de las izquierdas, misma que aún no llega a consensos por presentar un cuello de botella en la participación de la Revolución Ciudadana. Esta es la organización social y popular que crece, que avanza y que de seguro derrotaremos a los enemigos del pueblo en el 2025. En tanto que la agrupación política de Jimmy Jairala, Centro Democrático, presentó a José Serrano y Ana Cristina Bernal como binomio presidencial. Por parte de Avanza se definió a Luis Felipe Tillería y a Carla Rosero como binomio presidenciales. Finalmente, con 30 votos a favor, el general en servicio pasivo Víctor Arauz y Cristina Carrera completaron el binomio presidencial del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, o mejor conocido como PIT. Con el cierre de esta etapa se abre hasta finales de agosto una nueva fase para definir alianzas. Posterior a esto, el 12 de septiembre será la publicación y convocatoria a elecciones y desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre será el periodo de inscripción de candidaturas. Y así las cosas, se anunciaron en total 17 binomios. Vamos a revisar justamente cuáles son. Vamos a ver, por Centro Democrático se encuentra como candidato a la presidencia José Serrano, mientras que como candidata a la vicepresidencia Ana Cristina Bernal. Unidad Popular nombró a Jorge Escala y para la vicepresidencia a Pacha Terán. El Partido Sociedad Patriótica oficializó a Andrea González como su candidata a la presidencia y Galo Moncayo para la vicepresidencia. El Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, lista 4, oficializó al general en servicio pasivo Víctor Arauz y a Cristina Carrera como su binomio. El Movimiento Revolución Ciudadana va con Luisa González y Diego Borja como binomio. El Partido Social Cristiano, en cambio, con el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y como su compañera de fórmula, Dayana Pazley. También ADN, la lista del presidente Daniel Noboa, va precisamente con él para la reelección y como su compañera María José Pinto. El partido político Avanza con Luis Felipe Tillería y Carla Rosero para la vicepresidencia. Izquierda Democrática oficializó a Carlos Rabascal como candidato a la presidencia y a Alejandra Rivas para la vicepresidencia. Vamos a revisar otro poco más. El Movimiento Amigo, en cambio, a Juan Cueva como candidato a la presidencia y Cristina Reyes para la vicepresidencia. El Partido Socialista Ecuatoriano a Pedro Granja y Verónica Silva. El Movimiento Pachacutic a Leonidas Isa y Katiuska Molina. Democracia Sí a Iván Saquicela y Marta Rizzo. Creando Oportunidades Creo oficializó a Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela en sus primarias, mientras que el movimiento Suma iría con Jan Topic y María Cristina Calderón. Construye oficializó a Henry Cucalón y Carla Larrea dentro de su democracia interna y Reto a Eduardo Sánchez y Katia Caicedo. Y con 3 votos a favor y una abstención, la noche del sábado, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el límite del gasto de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025. Los montos se basan en el número de electores que están habilitados.
Para realizar actividades como mítines, eventos, material publicitario, camisetas, murales, entre otros que no impliquen pauta en medios de comunicación, el Consejo Nacional Electoral aprobó el límite del gasto de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025, el mismo que según el artículo 208 del Código de la Democracia va desde la convocatoria a elecciones hasta el inicio de la campaña electoral, el mismo que se establecerá de la siguiente manera. En Ecuador hay exactamente 13.736.314 electores habilitados, por lo que para binomio presidencial se podrá gastar 40 centavos por elector. Es decir, en total solo para esta dignidad se podrán destinar 5.494.525,60. Para candidatos al Parlamento andino 0.010 centavos por elector, es decir, 137.363,14. Para asambleístas nacionales, 30 centavos por elector, es decir, $4.120.894,20. Para asambleístas provinciales, 30 centavos por elector según la jurisdicción, mientras que para asambleístas en el exterior serán 60 centavos por elector, según su circunscripción. Ningún sujeto político que intervenga en el proceso electoral podrá exceder los límites máximos del gasto electoral para las diversas dignidades conforme lo establece el artículo 209 del Código de la Democracia. Además, el Consejo Nacional Electoral aclara que por las características geográficas de las provincias de la región amazónica y Galápagos, el monto máximo se incrementará en un 30%. En otros temas, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron un domicilio y las oficinas de 2 juezas nacionales, quienes fallaron a favor del traslado de la cárcel de La Roca a la cárcel 4 a Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis. La Corte Nacional de Justicia y la Asociación de Jueces y Magistrados del país rechazaron estas intervenciones. Fue en horas de la tarde de este viernes que 2 oficinas de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito fueron allanadas dentro del caso al que Fiscalía ha denominado como confortable, en el que se investiga el presunto delito de cohecho. Se trató de los despachos de las juezas Caterina Muñoz y Emma Tapia, magistradas quienes el pasado 12 de agosto, mediante una acción constitucional, autorizaron el traslado de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 en Quito, pues él actualmente es procesado dentro del caso Metástasis. Tras ello, en este comunicado, la jueza Emma Tapia pidió que se leyeran los argumentos legales de su decisión. Textualmente dice: lean mis sentencias, júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales. Eso además que afirma que sus actuaciones han estado guiadas por los hechos y pruebas. Del mismo modo, la Corte Nacional de Justicia, presidida por José Swin, también en este comunicado detalló que por el bien de la administración de justicia es imperativo que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura. A la par, el gremio ecuatoriano de magistrados y jueces también rechazó los allanamientos liderados por Fiscalía General del Estado. Textualmente señalan que resulta alarmante que ante una decisión judicial que no es del agrado de ciertos sectores, se pretenda insinuar que los jueces han actuado con favoritismo o en beneficio de intereses particulares. No obstante, Fiscalía General del Estado justificó estos allanamientos. En este escrito afirma que se realizaron con autorización de un juez, quien verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de este acto. Eso además que se menciona que en los procesos judiciales como Metástasis, Purga y Plaga, la Fiscalía obtuvo mecanismos complejos y tecnificados de los grupos organizados de poder. Esos grupos tuvieron como principal aliado al sistema de justicia en el país, subraya. En este caso, además de las 2 oficinas, también se allanó un domicilio. Entre los indicios recabados están dispositivos móviles, computadoras portátiles, un CPU, una agenda, un CD y documentación que está ingresada en cadena de custodia. El Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno del organismo esperará el resultado del examen de Contraloría sobre las pruebas de confianza practicadas a los aspirantes.
Minutos antes de cumplirse el plazo para cerrar la prueba teórica y su recalificación, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió frenar el ya por demás cuestionado concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La medida se toma tras el escándalo de irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizada dentro de la fase de méritos del proceso. Novedades que, según el propio presidente del Consejo, pudieron aumentar o disminuir la nota de algunos aspirantes. La suspensión del concurso estará vigente hasta que la Contraloría General del Estado entregue los resultados del proceso contractual mediante el cual se ejecutó la prueba de confianza a los aspirantes. Si es que anulamos esta prueba de confianza, la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, lógicamente, corrigiendo los errores en los que incurrieron. No es solo la contratación de esta empresa para el examen de confianza. Hay cuestionamientos a la recalificación de méritos. Hay cuestionamientos a la recalificación de la prueba teórica. Hay cuestionamientos de por qué se lleva adelante un concurso con un director general encargado, con una directora o director de talento humano encargados. Eso no es normal. Sin embargo, para Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, hay que ir más allá de la suspensión. Alguien debe salir y dar la cara por lo que ocurre. Aquí tiene que haber responsables administrativos y responsables políticos, porque no es cuestión de suspender o parar el concurso, pedir un examen especial al contrato de la empresa que llevó adelante el examen de confianza. Y aquí no ha pasado nada. Yupangui dijo a Teleamazonas que la Contraloría General se comprometió a demorarse máximo un mes para entregar los resultados de la auditoría. Mientras tanto, el desprestigio, mientras tanto, la Administración de Justicia cuestionada. Las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia son designados previo concurso de oposición y méritos para un periodo de 9 años. Es el máximo tribunal de justicia ordinaria del país y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial. Y en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, cientos de venezolanos también se congregaron para respaldar a la oposición de su país. Exigen el reconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio. Con banderas, pancartas y cornetas. Así fue como se congregaron cientos de venezolanos al norte de Quito. El punto de concentración de este plantón fue el Parque Bicentenario. Protestaron por las cuestionadas elecciones de su país en las que Nicolás Maduro fue elegido como mandatario para un nuevo periodo presidencial. Nosotros tenemos 14 ciudades en el Ecuador organizadas haciendo este tipo de manifestaciones. Se llama una protesta o una concentración por la verdad. Pidiendo la liberación de los presos políticos y que comience el proceso de transición en Venezuela. Rechazamos contundentemente una repetición de elecciones, puesto que las actas que tenemos en nuestro haber certifican el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente de todos los venezolanos. Ezequiel Crespo, por ejemplo, tiene 6 años en el país. Aquí está solo, pues toda su familia se quedó en Venezuela. Él trabaja como comerciante informal y aspiraba a otros resultados para volver a vivir en su país. ¡Libertad! Confío en la presión internacional, confío en que este tipo de manifestaciones y evidentemente ya prácticamente todo el mundo se dio cuenta de lo que está ocurriendo y confío de que de alguna manera se normalice la situación en Venezuela. A unos pasos se encuentra Carolina y al igual que muchos de sus compatriotas es profesional. Aquí ha tenido que adaptarse a la situación y a trabajar en lo que le toque, explica. No ha vuelto a su país por las críticas condiciones y por eso hoy alza su voz. Muy difícil, imagínense, no es fácil dejarlo todo, dejar la familia, dejar la casa, no es fácil. A nivel mundial tenemos que movilizarnos para que el gobierno ya de una vez por todas pueda salir porque nosotros queremos volver. Recordemos que las elecciones de Venezuela fueron el pasado 28 de julio y estos comicios han generado una serie de inquietudes en la comunidad internacional. Por eso miles de venezolanos se han congregado en más de 300 ciudades a nivel mundial buscando que se reconozcan que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Qué triste, es muy duro ser inmigrante y lo que queremos ahorita es que se reconozca que perdieron las elecciones, la dictadura perdió las elecciones. Hay una realidad en Venezuela, hay un ganador por medio de elecciones, que es Edmundo, y bueno, el mundo tenemos que presionar. Según los ciudadanos extranjeros, concentraciones como estas continuarán hasta que se reconozcan los resultados electorales.
Mientras tanto, en Guayaquil la comunidad venezolana se movilizó también. Es la segunda vez en este mes que se manifiestan en rechazo a los resultados electorales en su país. Otras ciudades del país como Cuenca y Ambato también se unieron a estas protestas. Cerca de 1000 ciudadanos venezolanos se congregaron la tarde de este sábado en el Centro Cívico de Guayaquil. Esto para participar en una manifestación pacífica en defensa de la democracia y en rechazo a los resultados electorales anunciados en su país de origen, Venezuela. Esta es la segunda ocasión en lo que va del mes que los venezolanos residentes en la ciudad salen a las calles para expresar su descontento con el proceso electoral, que según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dio la victoria a Nicolás Maduro en los comicios celebrados el pasado 28 de julio. La manifestación inició con la entonación del himno nacional de Venezuela, seguido por intervenciones de varios ciudadanos, quienes alertaron y contaron de los violentos tratos que están recibiendo sus compatriotas que continúan en la lucha por la libertad en ciudades de Venezuela. Ahorita, a escasos minutos, acaban de meter preso a concejales, a gente del pueblo, y tú sabes lo que más nos duele a nosotros, que Maduro lo está metiendo en una cárcel llamada Tocorón, que es una cárcel infrahumana. Emanuela Maya, una joven venezolana de 19 años y residente en Ecuador, llevaba consigo un cartel con varias actas electorales que sus familiares le han enviado y en las que se asegura que el candidato opositor Edmundo González habría obtenido una amplia victoria en las elecciones pasadas. Estamos exigiendo que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano que escogió el 28 de julio a Edmundo González como su presidente con más del 70% de los votos. Las actas las tenemos, por eso considero que la comunidad internacional, en vez de seguir exigiendo unas actas que ya están publicadas, debería reconocer a Edmundo como presidente electo de Venezuela. Además de Guayaquil, se realizaron manifestaciones en otras ciudades de Ecuador como Ambato y Cuenca, donde los migrantes venezolanos también alzaron su voz en defensa de los derechos humanos y en apoyo al grupo opositor encabezado por María Corina Machado. La expectativa de esta gran protesta mundial es que el mundo esté consciente que nosotros no hemos bajado los brazos para nada. La protesta, que se desarrolló de manera pacífica y que contó con presencia policial, concluyó con un llamado a seguir luchando hasta lograr la libertad en su país y ver a Edmundo González en el Palacio de Miraflores el próximo 10 de enero. Continuamos con más noticias. En la provincia de Los Ríos, 3 cuerpos fueron hallados sin vida y abandonados en la parroquia Febres Cordero de Babahoyo. Las víctimas tenían cortes en el cuerpo y estaban amarrados. 4 cuerpos sin vida fueron hallados en una zona rural de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Los habitantes del recinto Las Malvinas, en la parroquia Febres Cordero, se alarmaron con el hallazgo y dieron aviso a la Policía Nacional. Estamos en circulación normal por esta vía y se acercó una persona que no se quiso identificar en una bicicleta, que no supo manifestar que habían unas personas a la altura de aquí del Guayabo y que posiblemente estaban muertas. Eran 3 personas de sexo masculino y una mujer que presentaban golpes en el rostro y varias heridas punzocortantes y tenían atadas las manos hacia las espaldas. Según la policía, el múltiple crimen habría ocurrido en la noche en otro sitio, pero fueron abandonados en la madrugada. Boca abajo, otro boca arriba y en el piso, como ustedes pudieron ver, en la maleza. Según las primeras investigaciones, las víctimas habrían sido ejecutadas durante el toque de queda focalizado que atraviesa la provincia de Los Ríos. Hasta ahora los cuerpos no han sido identificados y fueron trasladados a la morgue de Babahoyo, mientras que la cifra de muertes violentas ascienden a 600 en el territorio fluminense. Y en medio del toque de queda que rige en el Cantón Durán, la Policía Nacional de esa localidad liberó a un hombre que horas antes había sido secuestrado en el norte de Guayaquil. Entre los detenidos hay una mujer y 2 menores de edad. Un ciudadano que había sido secuestrado fue liberado por la Policía Nacional la noche del sábado 17 de agosto en el Cantón Durán. La operación policial se ejecutó en medio de un patrullaje rutinario. Los uniformados observaron en actitud sospechosa al conductor de un auto, por lo que empezaron a seguirlo y en ese instante se desarrolló una persecución ininterrumpida. Nos percatamos de 3 personas en actitud inusual. Tras varias cuadras, los miembros del orden logran la captura de los sospechosos en el sector del Divino Niño, del Cantón Ferroviario. Entre los detenidos hay una mujer y 2 menores de edad. Se encontraban aparentemente libando.
Al verificar a las mismas, notamos la presencia de un vehículo en la cual se encontraba una persona maniatada. El ciudadano aseguró que estaba siendo víctima de un secuestro y que el vehículo en el que se encontraba retenido era de su propiedad. La víctima aseguró que hombres en moto lo interceptaron en el sector de Urdesa, en el norte de Guayaquil, aproximadamente a las 21 horas, y que lo retuvieron en contra de su voluntad. Luego de reconocer a la mujer y a los 2 menores de edad, el ciudadano afectado puso la denuncia para que los secuestradores sean procesados por la justicia. La captura de estos secuestradores ocurrió en pleno toque de queda que rige en el Cantón Durán, localidad de la provincia del Guayas, donde desde el pasado 12 de agosto la circulación está restringida entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Ecuador tiene las cárceles más violentas del mundo, esto según un informe de la ONU. Entre 2018 y 2022, el promedio de privados de libertad asesinados dentro de los centros penitenciarios llegó a 300 por año. Esta clasificación se da tras el reciente informe Prison Matters, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este reciente estudio reveló que entre 2018 y 2022, las cárceles ecuatorianas registraron la tasa más alta de homicidios intencionales a nivel mundial, con un promedio alarmante de 300 asesinatos por año en la población reclusa. Años donde se agudizó la crisis carcelaria y en donde hubo al menos 13 matanzas en 6 prisiones de 5 ciudades del país. El informe subraya que la violencia en las prisiones de Ecuador es significativamente mayor que en otras regiones como Europa, donde la tasa de homicidios en las cárceles es de 2.5 por cada 100.000 reclusos. En América Latina, Ecuador lidera esta estadística, en gran parte debido al creciente poder del crimen organizado en las cárceles, donde las rivalidades entre bandas criminales ha desencadenado niveles altos de violencia. A nivel mundial, el informe también señala que las tasas de encarcelamiento han vuelto a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, con un total de 11.5 millones de personas detenidas en 2022, lo que representa un aumento del 5.5% en la última década. La situación en las cárceles ecuatorianas descrita en el informe de la ONU evidencia la gravedad del problema y la necesidad de acciones inmediatas para evitar que la crisis carcelaria sigue escalando. La Asamblea aprobó con 79 votos la ley de armas con la cual se regula su uso civil y que el armamento decomisado pase a manos de policías y militares. Sin embargo, expertos en seguridad cuestionan la efectividad de esta norma. La ley de armas, municiones y explosivos permite que las personas naturales puedan portar y tener armas para utilizarlas en defensa personal. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional este martes con 79 votos. Busca que el Comando Conjunto tenga la plena capacidad de regular, controlar, restringir el uso de armas en el Ecuador, tratar de erradicar las armas ilegales en el mayor número posible. Recordar que en el Ecuador en el momento hay más o menos 1.200.000 armas ilegales. Nos encontramos indefensos ante lo armados que se encuentra el otro lado de la sociedad, como es en este caso la delincuencia, los GDO. Darle una trazabilidad a las armas que ingresan al país y por supuesto tratar de coadyuvar con la seguridad nacional a través de eliminar y si es posible erradicar el tráfico de armas. Sin embargo, permitir a las personas que porten armas no sería una solución. No, las armas ilegales van a seguir siendo ilegales. Se está dejando abierta una posibilidad que a mí me parece perversa de transferir las responsabilidades de la seguridad a los individuos. Los civiles que busquen portar o tener un arma tendrán que cumplir algunos requisitos: tener 25 años, contar con una evaluación psiquiátrica y un análisis toxicológico, además de ser certificado por un psicólogo forense. Entonces nos queda la pregunta, ¿quién controla al que controla? Requieren una regulación estricta, muy específica y además trazabilidad de los usuarios de las armas, de las municiones. Además de permitir la defensa personal de los ciudadanos y prevenir el tráfico de armas, la ley tendría otros objetivos. A las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, el que puedan ser utilizadas las armas que son incautadas, son recopiladas de procesos y de operativos. Pero se plantea que las armas no pueden, que estén en investigación penal, no pueden ser recicladas.
Sí, esto significa que la mayoría de armas no van a poder pasar hacia el uso de la fuerza pública. El reglamento de esta ley aún no está listo. En 1980 se emitió una ley sobre el tema, sin embargo su reglamento fue emitido 14 años después. Si ahora dejamos pasar ese mismo tiempo, lo que va a pasar es que vamos a tener un conjunto de vacíos que no van a llenar las expectativas que motivaron la emisión de esta norma. La ley aún no entra en vigencia, pues primero debe dirigirse al Ejecutivo para que éste la remita al registro oficial o envíe el veto parcial a la Comisión de Seguridad Integral. En medio de una pugna con el gobierno, época electoral y temas de la agenda legislativa pendiente, la Asamblea iniciará ya su vacancia. En fiscalización, el juicio político a la ministra de Gobierno deberá esperar su trámite al retorno. Desde este lunes 19 de agosto hasta el 2 de septiembre, la Asamblea Nacional entra en vacancia legislativa. Se van en medio de una pugna con el Ejecutivo y con el tema electoral como prioridad, pues todas las organizaciones políticas que terciarán en el 2025 deben definir a sus candidatos. De esta manera creo que estamos contribuyendo a que el proceso eleccionario que se avecina sea transparente y realmente sea transparente, ético, correcto, sin malos manejos, sin muñequeos. Pero también se van con una agenda legislativa pendiente. Si bien la Asamblea tiene 9 meses legislando y con más de 20 leyes que ya han sido aprobadas, aún está pendiente el tratamiento en temas en el ámbito social, de producción, de trabajo, reformas en materia de contratación pública y minería. Por supuesto, nosotros no podemos imponer de ninguna manera, más bien eso ya es un proceso de un diálogo de concertación entre las bancadas. En cuanto a fiscalización, hay juicios políticos a la fila. La comisión admitió a trámite el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Su trámite se suspende durante la vacancia y se retomará al volver. En este ámbito, los legisladores hacen propuestas para el tratamiento de los mismos. El proyecto lo que contempla es la posibilidad de priorizar los juicios políticos de acuerdo a una votación dentro de la comisión y también una votación en el Pleno. Sino también que permitan de que los juicios políticos tengan un resultado en el Parlamento. Ustedes recordarán que la mayoría de enjuiciados políticamente ya no están en funciones. Entre los pendientes para el regreso de los asambleístas están el Código de la Niñez, el proyecto de minería, las reformas a la Ley de Contratación Pública, el Código del Trabajo, Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil, de Movilidad Humana, incluso reformas al Festival de Artes Vivas y la Ley para prevenir conflictos de interés en administración pública, los cuales ya tienen informe para segundo debate y solo deben ir al Pleno. 13:34. El Ministerio de Educación inició el proceso de Educa Empleo para el año lectivo 2024-2025. En esta edición se ofertan 2.000 vacantes para docentes a escala nacional. Que el objetivo fundamental de este nuevo proceso es reducir la brecha histórica de falta de docentes. Así lo afirmó el Ministerio de Educación. Falta que se ha dado por diversos motivos, como por ejemplo, fallecimiento, educadores que desisten y quienes renuncian. Es así que en preparación para el régimen escolar Sierra Amazonía 2024-2025, esta cartera de Estado aperturó 2.000 vacantes. El viceministro José Flores explica que los interesados pueden postular desde este sábado, 17 de agosto. Fase de inscripciones hasta el 21, el día miércoles. En ese sentido invitamos a toda la colectividad para que ingrese a la página de educación.gov.es y pueda ir al módulo de Educa Empleo y pueda ser partícipe de este proceso. Entre los requisitos fundamentales para que usted pueda ser parte de este proceso está contar con un título de tercer nivel debidamente acreditado por la CENACYT, inscribirse en el sistema www.educacion.gov.es, registrar sus datos. Ya posterior, cada aspirante que acceda al sistema de Educaempleo deberá registrarse para obtener su usuario y contraseña. El 2 de septiembre los docentes de régimen Sierra Amazonía y que han sido beneficiarios del Educaempleo estarían ya integrándose a las instituciones educativas para trabajar de manera efectiva con sus estudiantes. Recuerde además que una vez que usted ingrese en el sistema, podrá seleccionar hasta 5 ofertas laborales en el orden de su preferencia y en función de la especialidad.
Ahora bien, si se detecta alguna inconsistencia en experiencia laboral o los certificados ingresados, el postulante puede ser descalificado. Los docentes beneficiarios accederán al Sistema Nacional de Educación, instituciones educativas públicas, con un contrato de servicios ocasionales o con nombramientos provisionales. Los contratos básicamente garantizan la estabilidad laboral de los docentes durante el ciclo lectivo. Según la autoridad, el 28 de agosto se conocerá el listado de los seleccionados para estas 2.000 vacantes. 575,000 contratos se han registrado en el Ministerio de Trabajo en los últimos 8 meses, de los cuales el 68% sigue vigente. Estos datos los reveló la ministra Ivonne Núñez durante la presentación de una nueva plataforma de datos abiertos. El Ministerio de Trabajo presentó este martes un nuevo sistema único de trabajo en el que se recopila la cantidad y tipos de contratos registrados desde el 2015. Así, por ejemplo, desde el 20 de diciembre de 2023 hasta este 13 de agosto se registraron 575.593 contratos, de los cuales 394.141, es decir, el 68%, siguen vigentes. Mujeres, 175.000. Y 400.000, el 70% para el sexo masculino. Además, el 0,06% corresponden a contratos de adolescentes de entre 15 y 17 años. El 51% son de jóvenes entre 18 y 29 años y el 48,93% de adultos de más de 29 años. Fueron registrados 293.564 de jóvenes. De esos, ¿cuántos se encuentran vigentes a la fecha? 197.000. Las provincias que más contratan son Guayas con 127.040 contratos y Pichincha con 113.576. La ministra informó además que se han firmado acuerdos con 5 grupos empresariales para que se comprometan a que el 10% de su nómina sea de jóvenes. Primer holding internacional es Arca. 9.600 trabajadores, el 10% será entregado para jóvenes. Esta semana que viene tenemos la firma con 4 holdings también internacionales aquí en la provincia de Cotopaxi y en la provincia de Chimborazo. Pero el ministerio ha iniciado una campaña, que es la campaña de la empleabilidad, que se arrancó en la ciudad de Guayaquil. 60 empresas ofertaron trabajo, asistieron 4.000 jóvenes. La oferta es de 2.200 puestos de trabajo. Según el sistema único, en todo el 2023 se registraron 964.496 contratos. Más del 2% de la población ecuatoriana usa criptomonedas, pese a que no son una moneda de curso legal ni un medio de pago en el país avalado por el Banco Central. No está permitido usarlas para la compraventa, pero es posible canjearlas. Le contamos a continuación cómo funciona esta divisa digital. Las criptomonedas son un activo digital que manejan un sistema de encriptación complejo para que no puedan ser hackeadas y que sus transacciones sean seguras. Según el Banco Central, no son un medio de pago autorizado en el país, pero la ciudadanía sí hace uso de ellas. Estamos hablando de que en el mundo estamos ya cerca de un 6% de personas que están involucrados en criptomonedas y en Ecuador yo te hablaría que hay un mercado entre formal e informal, pero sí te podría hablar que más de un 2 o un 3% de la población está empezando a usar criptomonedas. El artículo 98 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe la utilización de criptomonedas. Sin embargo, no hay restricciones sobre su tenencia. Quienes las manejan indican que para poder utilizarlas es necesario un broker. Los activos digitales, como las criptomonedas, como el Bitcoin, no está prohibida la compra y venta por Internet de activos digitales. Otra cosa es el tema de el pago de bienes y servicios. Tú podrías comprar estos famosos bitcoins o estas criptomonedas a través de casas de cambio. Tú conviertes mediante los exchanges ese dinero, puedes traerlo a tu cuenta bancaria, pagas impuestos de los brokers y con una comisión y todo eso que te han cobrado te llega a tu cuenta de banco. Al ser un activo digital, las criptomonedas forman parte del patrimonio de quienes las adquieren. Sí se pueden dar otras formas que son legales, por ejemplo una permuta. Si el día de mañana una persona quiere intercambiar sus criptomonedas por cualquier otro tipo de activo, esto es perfectamente legal. Lo que no se puede hacer es exigir que se reciba las criptomonedas como un medio de pago.
En caso de que personas naturales o empresas utilicen este activo para la compraventa de bienes o servicios, sería ilegal y el Banco Central notificaría a la Fiscalía General para que haga la investigación correspondiente. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reveló un lento crecimiento económico en la región en lo que queda del año, así como también en 2025. Ecuador está entre los países con peores proyecciones de crecimiento. María Fernanda Utreras nos amplía la información. Así es, el crecimiento económico en América Latina y el Caribe se mantendrá bajo este año. Así lo revela un estudio sobre las perspectivas económicas para 2024 y 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según el organismo, en este año el crecimiento económico en la región se mantendrá en una tasa promedio del 1,8%, mientras que para 2025 se espera un aumento del 2,3%. Ecuador, por ejemplo, está entre los países de la región con menos proyección de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, con solo 1,8%, y para 2025 con 1,6%. En un ranking general, la proyección de crecimiento para este 2024 de los países de la región está así. Argentina, menos 3,6%, Colombia, 1,3%, Bolivia, 1,7%, Ecuador, 1,8%, Brasil, 2,3%, Perú y Chile, 2,6% y Venezuela, 5%. De acuerdo con el estudio, estas cifras demuestran una reducción en la tasa de creación de puestos de trabajo y que quienes viven en zonas rurales son más propensos a tener trabajos informales. A esto se suma un mal desempeño de la inversión, la falta de políticas macroeconómicas y la incertidumbre global. Frente a este escenario y para atenuar los efectos sobre el mercado laboral, la CEPAL recomienda a la región articular políticas de desarrollo productivo, así como reformas estructurales. Esto para promover un crecimiento económico, sostenible y equitativo. Seguimos revisando información. Hoy se desarrolla el segundo día de la multitudinaria peregrinación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne en el sur del país. Los fieles recorrerán 21 kilómetros desde la parroquia San Pedro de la Bendita hasta la ciudad de Catamayo. Nuestra compañera María del Rocío Coronel se encuentra en el sector para contarnos del ambiente a esta hora. Hola, María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Miles de fieles se han dado cita en el sur del país para formar parte del segundo día de la tradicional romería de la Virgen del Cisne, considerada como una de las más grandes de Latinoamérica. La Sagrada Imagen y sus peregrinos recorrerán 21 kilómetros en este segundo día desde la parroquia de San Pedro de la Bendita hasta la ciudad de Catamayo. Todos los años con mi esposa, siempre desde que nos casamos hace 38 años, lo hacemos todos los años. Ahora ya tenemos 60 años y obviamente la hemos acompañado por mucho tiempo. Siempre le tenemos mucho respeto y mucha veneración. Esa fe nos mueve a nosotros a hacer estas caminatas largas y todavía tenemos que caminar mucho más con la fe en ella y en su Hijo. Historias de fe, devoción y el agradecimiento de los milagros recibidos son el principal impulso para que sus fieles continúen con este arduo peregrinaje en un clima que bordea los 28 grados centígrados. Devoción, por ahí tuve un niñito que me lo curó y es la devoción grande que le tengo y nunca se lo voy a olvidar, que dijo, el favor, el milagro que me hizo la Virgencita. Por una promesa que hice para que mis hijos lleguen a Estados Unidos y tengan trabajo. Y es milagrosa porque llegaron antes, en 15 días. Llegaron bien y tienen todo ahorita de lo que es Estados Unidos. Una de las demostraciones más grandes de fe católica se evidencian año tras año en este peregrinaje que recorre durante 3 días 76.5 kilómetros desde la parroquia del Cisne hasta la ciudad de Loja. La Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y sus fieles devotos realizaron una parada alrededor de las 11 de la mañana en la Hacienda Monterrey, en donde se realizó una Eucaristía y posteriormente continúan avanzando para llegar aproximadamente a las 2 de la tarde a la ciudad de Catamayo. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, María del Rocío.